Los poemas surgen de un sentimiento que se une con la idea. No les pongo un control, como si cada poema tuviera un tipo de facturación. Existe, no obstante, una evolución que se evidencia entre el primer poemario y el último, que se halla en el propio taller de la escritura. Escribo por la experiencia de la escritura y me vale el hecho de escribir poemas. Cierto que a lo largo de mi poesía se mantienen los temas de la violencia, la vida y el amor. Necesito compensar la violencia con la vida, la muerte con el amor. No quiero que gane la parte negra y absorbiendo la vida sencilla de la gente de mi pueblo, he aprendido valores importantes. Lo que tengo claro es que el poema no es una decisión, es una revelación. Declaraciones de Juan José Delgado a la revista Papiricucus en 2013. Juan José Delgado nació en el Valle de San Lorenzo, municipio del sur de Tenerife, en 1949 y falleció en 2017. Publicó 4 novelas, 5 libros de poesía, 2 libros de cuentos, antologías y ensayos tan fundamentales como Por lugares de la modernidad literaria, donde aborda temas como el humanismo, la novela moderna, el alegorismo narrativo, la poesía humanista y muchas de las singularidades de las letras insulares. Fue director de importantes revistas literarias y suplementos culturales de prensa que contribuyeron, entre 1985 y 2017, a la dinamización de la cultura literaria canaria. Catedrático de Lengua y Literatura de la Universidad de La Laguna y presidente del Ateneo de La Laguna, Juan José Delgado fue miembro de número de la Academia Canaria de la Lengua por la sección de Literatura desde 2003. En 2014, como coordinador de la Comisión de Literatura, impulsó el nacimiento de ACL, revista literaria de la que fue director hasta sus últimos días. En palabras de Víctor Álamo de la Rosa, su labor intelectual y crítica, siempre alejada de los focos, es, sin embargo, crucial si se quiere entender el devenir de la literatura canaria contemporánea. Sin ir más lejos, sin sus publicaciones y ensayos, no se entendería el fenómeno fetasiano, esa generación de escritores tan singular que cambió para siempre las vueltas de nuestra literatura, con autores como Rafael Arozarena o Isaac de Vega, abanderando una literatura distinta que llega hasta nuestros días. Como profesor, tanto de enseñanza secundaria como universitaria, ha sido un referente para múltiples generaciones de estudiantes. Cientos de alumnos pasaron por sus clases en bachillerato y en la Facultad de Filología de la Universidad de La Laguna, y todos celebran su magisterio. Su labor pedagógica fue impagable. Él en su día a día, yo soy la persona menos indicada porque para mí era una persona maravillosa, fue un compañero maravilloso. Estuvimos muchos años juntos. Era una persona honesta, optimista, los problemas no los llevaba a casa, además cuando tenía problemas él se mentalizaba y después ya tenía el buen humor de siempre. Tenía muy buen humor, le gustaba bromear en casa, muy amante de la familia, tenía un sentido familiar muy arraigado de sus padres, de su hijo. Quien conocía a Juan José era un hombre muy tranquilo, como él decía, un señor de pueblo, pero muy reflexivo, reflexionaba mucho, muy callado. Muy callado cuando estaba con gente que no conocía, de vez en cuando estaba con los amigos, pues hablaba mucho sobre todo de literatura. Un hombre muy preocupado por la cultura y sobre todo era un humanista. Yo pienso que era una persona que no solo se preocupaba por la literatura, se preocupaba porque todo el mundo tuviera cultura general y además la cosa de la alfabetización, ¿no? En eso me parecía un poco de la época del 18, ¿no? Ese afán didáctico que tenía de que todo el mundo, y además él tenía tal pasión por la literatura que yo recuerdo de ir a un par de clases que me invitó y él transmitía esa pasión a los alumnos, ¿no? Juan José se vino a hacer el bachillerato a La Laguna y ya se quedó en La Laguna. Pero sin embargo, él siempre, la conexión con el valle siempre la tuvo. Allí tenía a sus padres, a su hermana, a su sobrina, y ya te digo que él tenía un sentido familiar muy arraigado. Aparte de que él quería mucho a su tierra,
Él contaba muchas anécdotas de cuando era niño, de cuando era joven, cuando jugaba al fútbol con los amigos, cuando se iba a las verbenas de los pueblos, en ese sur que no terminaban nunca. Y si esa conexión nunca la perdió, nunca la perdió. Él cuenta siempre de su abuela, que cuando él estaba enfermo le dejaba un libro que tenía de misceláneas. En aquella época pues había muy pocos libros y en el valle, pero tenía este libro y se lo dejaba para que lo leyera. Eran historias de distinto tipo, de literatura, de naturaleza, de todo tipo de cosas. Y a él le encantaba, él se empapaba con esas historias. Y yo creo, él decía siempre que de ahí fue donde le nació ese amor a la lectura, que siempre que fue aumentando con los años, claro. En el libro La Intemperie tiene un poema que se titula El terrorista, en el que él se pone en la piel del terrorista, y es una denuncia impresionante. Y lo de la foto del Pulitzer, cuando cuentas la foto de esa niña que se está muriendo mientras un buitre está esperando a que se muera, ¿no? Es impresionante. Sin embargo, después era una contrapartida. Él siempre me decía que él ponía un poema duro y después un poema de amor, a lo mejor, ¿no? Y eso lo hacía mucho. En Un espacio bajo el día tiene un poema muy duro y al lado un poema, 20 poemas de amor, o algo parecido, ¿no? Entonces a mí me hacía mucha gracia eso, ¿no? Porque él decía que para que no fuera todo tan duro, pues siempre intercalaba o una parte irónica. Entonces, pero sí, siempre estuvo muy preocupado, tanto en la narrativa, en el ensayo, en todo, siempre estuvo muy preocupado por la parte social. Una foto para el Pulitzer. Nació de cristales de plata el color negro muriendo y se hizo premio la imagen. Pobre cuerpo de pocos años, pobre niña de 5 años en el campo de piedra más pobre del mundo. El fotógrafo de los civiles países no vio agonía de agua ni los espejismos de pan moreno. Él simplemente calcula volúmenes y cantidades de sol duro. Vino al África para hacerle una foto al África y a su rey de muerte, al África negra y su tutela de cruel desierto. Vino a buscar el encuadre mejor de la miseria, unos cuantos metros cuadrados polvorientos, a ponerle un débil rastro de color humano. La niña había dejado la choza por el campo de piedras más pobre del mundo, y el resto lo pondría el azar. Apareció el buitre que se ve al fondo. No pensó que la sed puede volverse manantiales o que el pan siembra milagros en el cuerpo cuando una mano alivia la piel brusca y les limpia con suavidad los ojos. Hay lugares en donde la muerte parece que no es de niña, sino de especie. Pero es de niña que anduvo con fiebre hacia bocadillos de alacranes tendidos al sol. De niña que si 1000 años naciera, 1000 se perdería como agua de cáliz volcado y 1000 continuará extraviada y lejos de la primavera. El ojo capta el éxito del conjunto, pero el demasiado sol aconseja paciencia, beber agua y ponerse sombrero. La niña en la tarde, probablemente enferma, esté ya posiblemente muerta. Y a pocos saltos de su muerte, apurando los últimos rayos, fotógrafo y buitre no se mueven. Yo conocí a Juan José en el año 74 en el Colegio Leoncio Rodríguez de La Esperanza, y allí él era el primer año que llegaba también, y allí estaba como director Isaac de Vega. Juan José ya escribía sus cositas, pero nunca se las había enseñado a nadie. Era una cosa que él tenía como una afición, pero sin enseñárselas a nadie. Con Isaac empezaron ya las conversaciones sobre literatura, se atrevió a enseñarle sus trabajos. Isaac le presentó a Rafael Arozarena, Juan Antonio Padrón, y nada, y ya ahí nació la relación con los fetasianos,
y él los adoraba, él a Isaac, y claro, Juan Antonio Padrón murió mucho antes, pero a Isaac y a Rafael. Yo a veces pienso que veía una figura paterna en ellos, los quería muchísimo, los admiraba muchísimo, y yo creo que ese fue el comienzo de su relación con ellos. Luego tenían tertulias. Yo recuerdo las tertulias de la Arcaba, y creo que fue en una de esas tertulias donde conoció a Cecilia Domínguez. Claro, con el tiempo se fue fraguando una amistad, una camaradería, un cariño entre ellos, que yo sé que él sentía por Cecilia y Cecilia sentía por él. Bueno, nos conocimos de una manera muy singular. Nos conocimos en la tertulia de la Arcaba, a finales de los años 70. Yo empecé a ir porque una amiga me dijo que fuera y bueno, empecé a ir, y yo no decía que era escritora ni nada, sino yo iba a escuchar sobre todo. Y un viernes, porque las tertulias eran los martes y los viernes, entonces un viernes me senté al lado de un joven. En esa época todos éramos jóvenes y no tenía ni idea quién era, y entonces Isaac le dice: mira, Juan, esta chica también es del Valle. Yo lo miré así, digo, pues este señor sí es del Valle, yo no lo conozco. Y entonces él me dijo: no, es que yo soy del Valle de San Lorenzo. Hombre, yo creo que Fetasiano no éramos nadie, sino esos los 5 que había, ¿no? Que era Rafael Rosarena, Isa de Vega, Pimentel, Bermejo y Padrón. Lo que pasa que sí es cierto que hay una gran influencia, no ya en claro, es la manera de concebir la vida, no, porque date cuenta que nosotros somos de una generación totalmente diferente. Ellos son de la generación del Valle, esa generación en la que no podía expresar nada y que tuvieron que inventarse unos mundos paralelos, ¿no? En el caso nuestro quizás influyó en Juan José sobre todo esa manera resignada de ver la vida, ¿no? El de aceptar las cosas como venían, con esa resignación como aceptó su muerte, ¿no? Pero de resto no, porque creo que Juan José era mucho más combativo, en el sentido de que él se inventaba mundos, pero eran mundos en los que criticaba el mundo actual y se veía muy claro, ¿no? Entonces en eso, pues no sé si era fetasiano o no, yo creo que no, nadie, cuando dijeron que ustedes eran solo fetasianos, no, fetasianos eran esos 5. Nosotros teníamos influencia, sí, porque estábamos siempre con ellos nos corregían cosas, pero no era una influencia vital, porque claro, las circunstancias eran totalmente distintas. Y nada, cuando estaba terminando una novela o tenía algún trabajo urgente que hacer o algo que necesitara mucha concentración, se iba a Bajamar. Y allí se podía pasar 2 o 3 días solo escribiendo mañana, tarde y noche. Allí él no dormía, sino se dedicaba a trabajar. Decía que el ambiente aquel le ayudaba mucho, y a él le encantaba el teatro. El teatro era una cosa que nosotros nos íbamos varias veces al año a Madrid a ver teatro, y nos podíamos ver 2 sesiones en un día. Le encantaba. Aquí también, cuando venía alguna obra de teatro, no tenemos la suerte de tener mucho, pero bueno, cuando había algo, allí estaba Juan José. Le encantaba también el cine, pues el cine llevaba implícito pues, ir al cine, salir a tomar algo, entonces le gustaba mucho. Todas las semanas nos íbamos al cine. Todas las playas y más aguas o cielos, si imaginas, caben en las palabras que aquí pueden pronunciarse. Los días, con el botón de su azul, océano adentro, irán perdiéndose tras el inmenso vacío de esta pausa. Pero regresa, dulce calor a la mañana, la voz que invita a todas las cosas. Dice, hola, y al momento responde un continente. Siente, hoy es olvido, y montañas de cartas bajan a quererle por el aire. Piensa, ¿quién soy? Y desde una esquina del tiempo guiña el ojo un niño recién bañado.
Bueno, yo pienso que Los cielos que escalamos es un poema de madurez, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, Un espacio bajo el día es un poemario bastante redondo también, ¿no? Pero quizás la visión de Los cielos que escalamos ya es una visión desde que ya me voy y quiero dejar esto, ¿no? Es una visión mucho más madura de la vida, ¿no? de la existencia, sí. Y además hay un homenaje a los clásicos impresionante también en Los cielos que escalamos. Sí, ha sido poco reconocido. Yo pienso que, bueno, se le hizo un homenaje en el Ateneo, recuerdo, bueno, lo organicé yo, porque aquello... Y la verdad es que fue... Cuando yo empecé a buscar una mesa redonda para gente que hablara de la obra de Juan José, me fue difícil encontrar. Incluso me echaron en cara porque en la mesa redonda solo había 3 hombres, había hombres nada más. Y me echaron en cara, lo típico, ¿no? Que no hay ninguna mujer. Y entonces yo les dije, si encuentran alguna mujer que sepa de la obra de Juan José, yo la pongo. ¿No? Y no encontré realmente, ¿no? Entonces, yo no sé si a partir de ahora pues la gente tendrá más interés en conocer su obra, que vale la pena, yo pienso que vale la pena conocerla, porque es un ejemplo además de coherencia, que eso es importante, ¿no? Y un ejemplo de amor a la literatura, que eso no se da tan fácilmente.